Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, listo para alabarle y poder escuchar su mensaje esta tarde. Amén. Puestos en pie, vamos a orar, a pedirle al Señor que Él sea el que se lleve la gloria en esta tarde. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias por permitirnos llegar a tu casa. Queremos, Señor, honrarte a través de los cantos, también abriendo nuestro corazón a tu palabra, Señor. Sobre todo, Señor, recordamos también a aquellos que están enfermos, oramos por ellos, para que tu mano de gracia, de amor, esté con ellos también, abrazándolos. Oramos también, Señor, para que esta tarde nosotros podamos aprovechar el tiempo, alabándote, Señor, y escuchando tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar estos cantos para adorar al Señor. El primer canto es una promesa que el Señor nos hace, y que sus obras son grandes. Cada vez Él nos sorprende, ¿verdad? Con sus maravillas. Vamos a entonarlo. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grande sus obras. Sus obras.
de sus obras. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es inigualable y no puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu amor. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Buenas tardes, bienvenidos. Pues nos da gusto que estén otro domingo acompañándonos, ¿verdad? Que es muy bonito estar aquí, ¿verdad? En la presencia, en la casa del Señor, en la presencia de su Espíritu. Es bonito estar recibiendo la palabra, ¿verdad? Vamos a empezar con vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre, otro domingo más en tu casa, Padre, escuchando tu palabra, para saber de esas personas para saber de esa voz tuya, Padre, para conocer esa voz tuya que es la que nos guía, Padre, para seguir aprendiendo de ti, Padre. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú eres el que has cuidado nuestras entradas y nuestras salidas, Padre, especialmente en mi persona, que hemos estado viajando por mi esposa. Tú has estado ahí, Padre. Padre, también te damos gracias, Padre, por nuestro pastor David Cabañas, Padre. Te pedimos que lo sigas cuidando, Padre, que le sigas dando palabra, Padre, para que sigamos creciendo, Padre, para seguir escuchando la palabra que tú le pones a él y seguimos nosotros conociendo más de ti, Padre, por su presencia, Padre. Te pido por su familia que siempre está al lado de él, apoyándolo, Padre, saliendo adelante, Padre. Te pido por nuestros líderes espirituales, Padre, por nuestros líderes de Bethesda, Padre, que aquí están, aquí han estado presentes desde que empezó la obra, desde que le pusiste tú ese ser al pastor David Cabañas, esa visión, Padre. Los líderes que lo han seguido siempre han estado aquí presentes, han estado apoyándolo. Te damos gracias por eso, Padre, porque ellos han estado aquí y han estado porque tú les has dado la fuerza, Padre, tú les has dado la voluntad, Padre, tú les has dado todo, Padre, para que ellos puedan estar aquí presentes, alabándote y glorificándote, Padre. Te pido también por toda la familia de Bethesda, Padre, que está aquí, y los que están afuera, Padre, que no han podido venir por ciertas razones. Sabemos que este año fue muy difícil y varios perdieron familiares, varios se enfermaron, Padre, pero tú nunca los has abandonado, Padre, tú has estado ahí con ellos. Te pido por ellos, Padre, y te pido que les apures sus pasos, Padre, para que regresen a tu casa, Padre. Padre, te pido todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, voy a leer un versículo antes de dar los anuncios, que escuchando la radio, Dios me puso en mi corazón, ¿verdad? De leer este versículo para muchos de nosotros que estamos aquí y muchos que no hemos podido regresar. Pero es Juan 10, del 10 al 11, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, por eso les digo, hay que venir, hay que conocer, hay que venir a la casa del Señor, hay que venir a alabarlo, porque sabemos que Él fue el que dio la vida por nosotros y nunca nos ha abandonado, siempre ha estado a nuestro lado. Pasemos por cosas difíciles o por cosas alegres, cosas tristes, Él ha estado en todo momento con nosotros. Entonces, hermanos, los invito, los que están viendo de las redes sociales, vengan a la casa del Señor para que lo alaben, lo glorifiquen, para que empiecen a escuchar su voz, para que sepan a quién seguir, para que sepan qué voz deben de seguir, porque el ladrón va a venir y los va a sacar de la cobertura del Señor, ¿verdad? Entonces, los invito a todos los que todavía nos están viendo que ya regresen a la casa del Señor a alabarlo y glorificarlo. Vamos a dar un poquito los anuncios aquí que tenemos. Tenemos varios anuncios para esta semana. Tenemos el sábado 12 de este mes, a los varones. Nos vamos a reunir en la casa del pastor David Cabañas. Si gustan más información, pueden contactarme a mí o a David o Edgar. Pueden contactarnos a nosotros para decirles dónde es, y ahí sí podemos juntarnos de un tiempo un tiempo de compartir, ¿verdad? Y aprender un poquito más de la palabra, porque en esas reuniones nos juntamos y hablamos de la palabra y leemos versículos y tenemos un tiempo bien, hoy será todo dar, ¿verdad? Porque aparte de que comemos nuestra carnita asada, nuestro pollito, ahora no está nuestro hermano que nos trae costillas, Emerson, pero muy buena, muy rica comida. Si los invitamos a todos los varones, si gustan acompañarnos, ahí vamos a estar el sábado 12 de este mes. Los jóvenes tenemos reuniones todos los viernes a las 7 para edificando a los jóvenes, ¿verdad? Todos los viernes tenemos la reunión a las 7 aquí en la iglesia para todos los jóvenes, el que quiera venir, que tenga jóvenes amigos, jóvenes vecinos. Usted invítelo para que puedan aprender del Señor, ¿verdad? Siempre hay que hablar del Señor dentro y fuera de tiempo. Entonces hay que
Esta es una cosa que Jesucristo nos mandó a hacer, es ganar una alma más para Cristo, ¿verdad? Entonces hay que hablarle a toda la gente de su amor. Y son todos los anuncios por hoy. Vamos a seguir alabando al Señor. Running out.
turn shame into glory. You're the only one who can. You turn faith into harmony. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. There's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. God is nothing better than you. God is nothing. Nothing is better than you. You turn grace into darkness. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. ¿Pueden sentarse? Padre, y es una realidad que nada es mejor que tú. Los que hemos experimentado y tenemos esa experiencia lo hemos comprobado a través de los días, a través de los años, y nos conforta que estaremos una eternidad contigo. Gracias porque eres bueno y esta alabanza es para ti, Señor. Reconocemos que dice tu palabra que fuimos creados para la alabanza de tu gloria, y es por eso que en este día nos reunimos, especialmente a alabarte, porque se trata de ti. Sigue obrando en tu iglesia universal, en tu iglesia Bethesda, que sigamos ganando uno más para Cristo, que sigamos haciendo discípulos con el propósito de conocer al Dios verdadero. En Cristo Jesús, amén. Muy buenas tardes, es un privilegio, una bendición que estemos el día de hoy en Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia. Nos llamamos Bethesda porque el Evangelio de Juan en su capítulo 5 menciona que había un estanque llamado Bethesda, dice la palabra de Dios, y que de vez en cuando bajaba el ángel y removía las aguas, y el primero que tocaba esas aguas era sanado. Ese es nuestro Dios que sigue obrando, que sigue haciendo la obra, y por lo tanto reconocemos que cada iglesia de Cristo debe ser una casa de misericordia, una casa llena de amor. Precisamente el día de hoy voy a estar predicando sobre el nuevo mandamiento que Jesucristo da a sus discípulos, y está basado en la misericordia y en el amor y en la grandeza de Dios. Sean todos bienvenidos, un privilegio, y ¿por qué no hemos alabado al Señor? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo el día de hoy? Y decirle que ese es el día que hizo Jehová. Dice el salmista, ese es el día que hizo Jehová. Todos los días los hizo, pero este día lo hizo para que alabáramos su santo nombre, para que descansáramos de nuestras actividades y vengamos a su santo templo y le alabemos. Decía el salmista David, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Y ojalá y la gente lo pudiera entender y nuestra vida fuera diferente. Por eso los que hemos probado de ese amor, seguimos adelante. Seguimos adelante, dice una alabanza, he escuchado miles de historias. Y qué bueno es escuchar miles de historias de nuestro Señor, pero lo más bueno es que usted tenga una historia personal con Jesucristo. Estábamos hace 2 semanas atrás en la radio, y fuera del aire platicábamos con el staff que me tocó estar dirigiendo ese tiempo de oración, ese tiempo de animar al Valle de Texas para que apoye la radio y la radio cristiana siga llevando el mensaje de Jesucristo, y contamos historias cómo Dios ha sido fiel en nuestro caminar. Y me sorprende porque no soy el único, hay otros siervos que tienen esa misma historia. Entonces digo, es que de eso se trata la vida cristiana, tener una experiencia personal con Jesucristo. De eso se trata, mis queridos hermanos. Y vamos a tener un tiempo de oración por nuestra querida hermana Yadira Fernández de Lara.
Ella está en un tratamiento muy difícil, mis queridos hermanos. Bien sabemos que está batallando contra el cáncer, ¿verdad? Está batallando contra el cáncer. Y esta semana que viene va a empezar su segundo tratamiento. Aquí está Rolando, nos ha estado platicando. Y antes de empezar este servicio me decía que Dios ha sido bueno. El primer tratamiento, gracias a Dios, Yadira estuvo de pie. El segundo y el tercero pudo regresar a casa. Si su cuerpo no hubiera respondido, me dice Rolando, le hubieran tenido que pasarle sangre y tal vez no hubieran venido aquí al valle. Y vamos a orar, querida iglesia, por Yadira, este proceso que está pasando de la enfermedad, y que Dios en su infinita misericordia haga la obra y nos la deje más tiempo con nosotros. Nos la deje más tiempo con nosotros. Pero pídale de esta manera a Dios. Cuando usted ore delante de Dios, hay que pedirle con sabiduría, hay que decirle que en su voluntad nos la deje más tiempo para que juntos cumplamos la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Hoy voy a predicar que Jesucristo le dice a sus discípulos, yo me voy, ustedes no pueden venir todavía. No es su tiempo, no es tu time, yo me voy, porque ustedes tienen que cumplir el propósito. Entonces hay que pedirle a Dios con propósito, Señor, si te place, que se quede con nosotros para que cumplamos todavía la misión de tu iglesia juntos. Entonces vamos a orar. Le voy a pedir a nuestro pastor de alabanza que pase aquí al frente. Edgar, pasa al frente. Vamos a orar por Yadira. Póngase de pie, querida iglesia, y incline su rostro y únase con nosotros en oración por Yadira Fernández de Lara. Aquí está su mamá, su hermana, su esposo. Y vamos a empezar a pedirle a nuestro Dios, a clamarle. Dice la palabra de Dios que oremos sin cesar. Dice la palabra de Dios que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Dice la palabra que por nada estemos afanados. Dice la palabra que echar vuestra ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros, y en esa confianza oremos. Padre Santo que moras en los cielos, vengo delante de ti, Padre, reconociendo que eres el Dios de los cielos y el Dios de la tierra y el Dios del universo. Reconociendo que nos has dado vida juntamente con Jesucristo, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, te placiste darnos vida en Jesucristo. En esta tarde, en este día, yo te agradezco y por eso alzo mi voz para decirte que te amamos, para decirte que se haga tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra, para decirte, Padre, que queremos vivir para la alabanza de tu gloria. Pero, Señor, en esta tarde que te estamos alabando y glorificando, tenemos necesidades y hemos sufrido por vivir en un mundo caído que gime por su redención. Tú jamás lo quisiste, Padre. Fue desobediencia de nosotros. Perdónanos. Pero en tu amor y en tu grande misericordia, como dice tu palabra, porque tú no eres un Dios de misericordia, sino dice tu palabra que eres un Dios grande, grande en misericordia. Te venimos a suplicar por tu hija, tu amada, tu sierva, Señor, Yadira Fernández de Lara, Señor. Que la sanes, Padre. Que esa enfermedad del cáncer sea quebrantada, uses los medios de los doctores, uses un milagro, como sea tu voluntad. Y te lo pedimos, Padre, porque todavía tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. Una misión y una visión que es para la alabanza de tu gloria. Ganar uno más para Cristo. Edificar un lugar donde te alabemos, te glorifiquemos, te exaltemos. Ya sea que vengas pronto o tardes en venir. Te pedimos, Señor, no la dejes. Y seguiremos clamando. Mientras haya vida, como decía el salmista David, hay esperanza. Pero pase lo que pase, sigue siendo Rey y Señor. Pase lo que pase, reconocemos tu amor eterno demostrado en la cruz del Calvario para darnos vida en abundancia y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Señor, en ese mismo nombre oramos, reconociendo, Señor, que tú eres Dios soberano, Dios justo, Dios de bondad y de misericordia, Señor. En esta hora, Señor, clamamos a ti con corazones sinceros, reconociendo que tú puedes hacer la obra en cualquier ser humano. Tú das la vida, tú la quitas, Señor. Y reconocemos que solo tú, Señor, puedes
restaurar físicamente, puedes restaurar espiritualmente. Cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor, dijiste que no íbamos a estar solos. Tú ibas a mandar al Consolador, aquel que nos guía a toda verdad. Y en esta hora, Señor, reconocemos que solo podemos venir a ti, Señor. Y dejamos su vida de nuestra hermana Yadira en tus manos, sabiendo, Señor, que tú tienes control de la salud de ella. Dale fuerzas a Rolando, dale fuerzas a la familia para que ellos puedan ser confortados por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. De pie y vamos a darle lectura. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 33 al 35. Vamos al Evangelio de Juan. Dice de esta manera y expresa la poderosa palabra de Dios. Hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Padre, ayúdanos a tener ese amor delante de ti primeramente que nada, y delante de nuestros hermanos en Cristo, delante de nuestro prójimo. Dice tu palabra que a través de la maldad el amor de muchos se enfriará. Ayúdanos que nuestro amor esté sobreedificado y arraigado en Cristo Jesús. Que aunque la maldad aumente, que en tu iglesia, en tus hijos, el amor aumente entre nosotros. Porque tu palabra no se equivoca y expresa que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Mas cuando tú dejaste este nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Sobre ese precepto, sobre ese enunciado, prepara nuestros corazones para que tu palabra siga dando su fruto, como lo ha dado a través de los años, al 30, al 60 y al 100%. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Todavía recuerdo una de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al Padre en el Monte de los Olivos. Iba caminando con sus discípulos y le dice a Pedro, pero no le llama por su nombre Pedro la Roca, sino le llama por su primer nombre Simón. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dice Jesucristo. Entonces le empieza preguntando a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Simón le contesta: sí, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesucristo le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. Y por segunda vez Jesucristo le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice Pedro: sí, Señor, te amo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez, imagínense la importancia que quería el Señor Jesucristo que Pedro entendiera la capacidad de lo que es el amor, lo que es el fruto del Espíritu Santo, el amor. Tercera vez le pregunta Jesucristo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, como era muy paciente, dice: Señor, sí, ya te dije que te amo. Claro, ya te dije que te amo. Sí te amo, le dice Pedro. Y le vuelve a decir el Señor Jesucristo: apacienta mis ovejas. Quería que a Pedro le quedara bien claro que la nueva manera como Jesucristo iba a fundar la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, del cual Jesucristo iba a ser la base, iba a ser fundada en amor. Y por eso le dice: me amas, me amas, me amas. Si me amas, si has entendido el amor con el cual yo te he amado, tienes que cuidar a mis ovejas, tienes que ganar uno más para Cristo, los tienes que apacentar, los tienes que pastorear. Es que ese es el trabajo del líder de Dios. Pero no solamente del líder de Dios, del siervo de Jesucristo. Voy más lejos. Es la responsabilidad de cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Tener un profundo amor como lo ha tenido el Padre, como lo ha tenido el Hijo y como lo tiene el Espíritu Santo. Voy a ir más lejos. No solamente el líder, el siervo de Dios, sino la iglesia de Jesucristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, si en verdad ha nacido de nuevo, lleva la sangre de Jesucristo por sus venas, tiene al Espíritu Santo, debe de dar fruto, el fruto del amor. Por eso Jesucristo le va a decir a los discípulos:
En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Y sobre esto va a dar el nuevo mandamiento. Sobre eso vamos a caminar el día de hoy en la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 33, dice de esta manera: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Hijitos, las despedidas, mis queridos hermanos, déjenme decirle que las despedidas muchas veces no suelen ser gratas. Normalmente cuando nos despedimos de alguien suele ser triste, ¿verdad? Recuerdo cuando Dios le dice a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Abraham se tuvo que despedir de sus padres, de la tierra de sus padres, sus tíos, primos, de lo que convivía con ellos. Tuvo que haber una despedida. Cuando alguien sale en un periodo vacacional y se tiene que regresar, y cuando amamos a esa gente y muchas veces nos despedimos, como que quisiéramos seguir más tiempo juntos. A mí nunca se me olvida cuando el único hermano que estaba en los Estados Unidos de América, éramos en ese tiempo 6 varones y solamente uno estaba en California. Y todos vivíamos en la casa de nuestros padres. Ese hermano salió muy tempranito de casa a los 17 años. Y cuando él venía a un periodo vacacional, wow, o sea, la casa se llenaba de gozo, pero cuando se iba, había lágrimas. Pues déjeme decirle que aquí cuando Jesucristo empieza a decirle a los discípulos: hijitos míos, aquí Jesucristo se empieza a despedir, se empieza a decirles: me tengo que ir. Desde el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, si vemos capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En el capítulo 13, es 13:1, estamos 13:33. Entonces Jesucristo les empieza a decir: hijitos míos. Se empieza a despedir. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, sabiendo que su hora había llegado. Sabiendo, este verbo saber, de conocimiento, está hablando de un Jesucristo no solamente humano, sino un Jesucristo divino. Dice la palabra de Dios en el Evangelio 13:1, en el 33 se empieza a despedir porque dice la palabra al comienzo del capítulo que Jesucristo, sabiendo que su hora había llegado de pasar de este mundo, de este planeta llamado Tierra, este globo terráqueo, al Padre, dice. Él ya lo sabía. Aquí vemos un punto tan importante de Jesucristo, que Jesucristo fue 100% humano. Por eso dice la palabra que Él nos puede entender en nuestro dolor. Él sufrió, Él tuvo hambre. Cuando iba a ir a la cruz del Calvario en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre: si quieres pasa esta copa. La copa se refiere a la ira santa de Dios. Si se puede, cambiemos el plan. ¿Por qué tenía miedo, mi Señor? Vemos su humanidad. Pero también cuando dice el Evangelio, sabiendo que su hora había llegado de pasar de este mundo al Padre, vemos la divinidad de Jesucristo. O sea, a Jesucristo nadie le dijo: oh, ya llegó la hora. Jesucristo lo sabía, dice la palabra, sabiendo. O sea, dice: wow, ya llegó la hora. Muchas veces lo querían arrestar, lo querían maltratar, golpear, y pasaba entre ellos y le decía: es que mi hora no ha llegado. Él conocía. Es que Jesucristo, dentro de su divinidad, tenía el atributo que nadie más tiene, que se llama la omnisciencia. ¿Qué es esto? Que Él conoce el pasado, presente y futuro. Dios no está limitado al tiempo. El tiempo se somete a Dios, no Dios se somete al cronos, al tiempo. Entonces Jesucristo, sabiendo. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Que Él nos predestinó, o sea, en su conocimiento, en su atributo que solo Dios tiene, de antemano puede trabajar con uno porque Él conocía el tiempo de tu humillación, el tiempo en que ibas a aceptar a Jesucristo. Entonces Jesucristo se empieza a despedir. Él sabía en el capítulo 13 que su hora había llegado. Imagínense, aquí están dando unas palabras de Jesucristo 100% humano y Jesucristo 100% divino, de sus últimas palabras. Dice: hijitos, está llegando el tiempo de que yo me tenga que ir. Iba a ser una despedida dolorosa, mis hermanos. Es más, iban a llegar a arrestarlo y conocemos la historia que Pedro trata de defender al maestro y el maestro dice: guarda la espada. Es que iba a ser una despedida donde Jesucristo iba a ser llevado a un juicio. ¿Qué digo un juicio? Ni siquiera tuvo derecho a un juicio.
Todo aquel que es arrestado, que es acusado de un delito, tiene derecho a un juicio. Y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En México es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero Jesucristo no. Esa era su despedida. Iba a ser vituperiado, que es esta palabra, que iba a ser maltratado verbalmente, escupido. Iba a ser golpeado. Era una despedida triste. Iba a ir a la cruz del Calvario. Imagínense aquí platicando con Juan, con Pedro, y Juan iba a estarlo viendo ahí en la cruz del Calvario. Entonces era una despedida donde no iba a ser nada agradable. Pero déjenme decirle que aún las despedidas dentro del propósito de Dios, dentro del reloj de Dios, conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad, cualquier despedida, aunque sea triste, va a ser de bendición. Esta despedida tenía que ser para que el ser humano fuera rescatado, fuera redimido de su pecado. Por consiguiente dice hijitos. La palabra hijitos viene del griego original que significa tenna. Tenna. ¿Y qué lleva? T-E-K-N-A. ¿Qué significa? Niños. ¡Wow! O sea, cuando Jesucristo le estaba diciendo hijitos, le estaba diciendo niños. En ese amor fraternal. En ese cuidado que Jesucristo los amaba. Jesucristo estaba preocupado. Y los trata niños, hijitos. Se da cuenta del amor de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe que esta palabra, hijitos, solamente aparece en el Evangelio de San Juan? Y solamente, ¿sabes? Usted puede buscar en todos los evangelios y no va a encontrar esta palabra de hijitos. Y si la encuentra, le invito a una comida. Pero sí la va a encontrar en el Evangelio, en Primera de Juan, la va a encontrar no una vez, 2 veces, 3 veces, sino la va a encontrar 7 veces. ¿Sabe quién era el discípulo amado? Era Juan. ¿Sabe quién era el discípulo más tierno? Era Juan. Y esta frase que Jesucristo despidiéndose de ellos, les dice hijitos, a Juan le iba a impactar su vida, que cuando el Espíritu Santo lo lleva para que escriba Primera, Segunda y Tercera de Juan, en Primera de Juan aparece 7 veces esta palabra hijitos. Entonces se empieza a despedir nuestro maestro, dice, aún estaré con vosotros, dice la palabra de Dios, aún estaré con vosotros un poco. Dice, todavía hay little more time. Poquito más tiempo. Hermanos, es que cantan en inglés y pues yo me animo a hablar en inglés. Un poquito más de tiempo. Wow, mis hermanos. ¿Sabes que dice la palabra de Dios que nuestros días aquí en la tierra están contados? Cuando Jesucristo dice, wow, vamos adelante, hijitos míos. Aún estaré con ustedes un poquito más de tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que vivir. Hay que reír, hay que cumplir el propósito, hay que avanzar, o sea, dice, todavía hay un poco más de tiempo. Y mientras hay tiempo, hay que hacer lo que tenemos que llevar a cabo. Es lo que Jesucristo le está diciendo. Sabe que la palabra de Dios, hace años atrás, cuando empezamos esta iglesia, estábamos evangelizando en los parques, y le digo a una persona, es que la palabra de Dios dice que los días son malos. ¿Cómo? ¿Me dice qué? ¿Eso dice la palabra de Dios? Sí, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y es lo que le está diciendo Jesucristo, aún queda un poco más de tiempo. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice, ya está llegando la hora, pero todavía tengo un poco más de tiempo. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y Jesucristo dice, vamos a disfrutar, sigan aprendiendo, prepárense para la misión, el plan del rescate humano, o sea, vamos a buscar. Y dice, y me van a buscar, me buscaréis, dice el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Dice, me vas a buscar. Cuando usted tiene una relación, una comunión con alguien, va a buscar a ese ser porque lo ama. Y dice Jesucristo, indudablemente yo sé que me van a buscar. Imagínense, mis hermanos, 3 años viviendo juntos. Comían juntos, dormían juntos, despertaban juntos. Despertaba Pedro por acá, Juan por allá, Jacobo. Señor, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la agenda de hoy? 3 años. Dice Jesucristo, indudablemente sé que me van a buscar. Pero no.
me van a encontrar. Como ya se los dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaba llegando para que Él cumpliera su misión. Estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, resucitar, estar 40 días más aquí en la tierra y ascender a la diestra del Padre. Y les dice, ¿saben qué? A donde yo voy, ustedes no pueden venir. En ese momento. Porque cuando murieran iban a ir. Fíjese que dice ese mismo capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea, es que la vida todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:1. O sea, dice Jesucristo, mi tiempo ha llegado de regresar al Padre porque voy a cumplir la misión. Tengo que morir y ir a la cruz del Calvario. Entonces yo ya voy al Padre, pero ustedes no. Imagínense, a lo mejor Pedro dice, pues yo muero y me voy contigo. No, mi rey. No le dijo mi rey, hijitos míos, no. Es que tú y yo, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos un plan. Ningún ser humano es un accidente. Todos nacimos con un propósito y el propósito nos lo da la carta a los Efesios. Fuimos creados, dice la palabra de Dios, para la alabanza de Dios. ¿Y qué significa eso? Vivir para Dios, trabajar para Dios, servir en el reino de Dios, ser parte de su iglesia. Dice la carta a los romanos que la iglesia es un cuerpo que siente, que vive. Es más, Jesucristo cuando regrese, aquí estaba hablando que se iba, no viene por su creación, viene por la iglesia de Cristo, que fue comprada con su santa sangre. Entonces le dice, no, Pedro, ahorita yo me voy, pero ustedes no se pueden ir. O sea, el tiempo de Dios de partir de Jesucristo había llegado, pero ellos no. Ellos tenían que cumplir una misión. Ellos tenían que cumplir el propósito de sus vidas. Entonces, cada día que Dios nos dé, mis hermanos, hay que gozarnos. Porque un día va a llegar la muerte. Jesucristo le dijo, ahorita no me puedes seguir, pero después. O sea, no hay duda. Después, Pedro, cuando llegue tu reloj a tu término de tu vida física, de tu vida biológica, te arrancas a donde yo estoy. Pero mientras, no. Tienes que cumplir con tu vida. La vida es algo tan maravilloso que florece, que llegamos, nos gozamos, caminamos en la vida, nos reproducimos, amamos a los hijos. Pero lo más hermoso es que cuando te despidas de acá, digas, Señor, cumplí con tu propósito. Ahora me voy contigo. Para eso estaba dejando a Pedro, para eso estaba dejando a Juan, y lo vemos en el libro de Hechos. Tenían que cumplir con sus vidas, tenían que predicar las buenas nuevas, tenían que edificar la iglesia de Cristo. Sobre estos hombres fue edificado la iglesia de Cristo. Pedro, Jacobo, Juan iban a empezar a predicar el evangelio de Cristo, en el cual está la salvación. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es por eso que no se podían ir. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a tomar una aplicación para nosotros cuando Pedro, hijo de Jonás, Cefas, le pregunta a Jesucristo, ¿por qué yo no puedo ir? No, ahorita no puedes ir. ¿Saben por qué no nos podemos ir ahorita? Los que Dios nos ha dado vida, que todavía estamos aquí, porque tenemos que cumplir con el plan de Dios. Tu trabajo, qué bueno que trabajes, y es algo bueno. Pero eso fue porque el ser humano pecó. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Pero tenemos que cumplir el propósito santo de Dios, porque un día estaremos eternamente con Él. Es por eso que Jesucristo le dice, mi hora ha llegado y ustedes no pueden venir. Versículo 34, dice la palabra de Dios en el versículo número 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
No cabe duda que Jesucristo vino a poner una nueva era. Jesucristo, su vida, desde su nacimiento, su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión a la diestra del Padre, vino a poner una nueva era, mis queridos hermanos. Usted se debe de gozar, vivir en esta época, en esta administración del Padre hacia la humanidad, en esta dispensación, en palabras más sencillas, en este gobierno de Dios hacia la humanidad. ¿Sabe que decía Daniel que desde el cielo se gobierna? No crea que el principal gobierno proviene de Washington, D.C. o de Moscú o de China, de Pekín. No, desde el cielo se gobierna, decía Daniel. Y el gran rey babilónico, Nabucodonosor, tuvo que reconocerlo. Porque Dios lo humilló y lo hizo comer hierba como un burro, como un animal, una bestia del campo, hasta que el rey reconoció que desde el cielo se gobierna. Usted debe de estar contento, iglesia de Cristo, si usted conoce la palabra de Dios, el gobierno que le tocó a través de Dios Padre a nuestra iglesia de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ha gobernado de diferentes maneras. Si usted conoce la palabra de Dios y vamos al Evangelio de Génesis, usted va a ver que cuando Dios gobernaba al ser humano, a los primeros seres humanos que crió, Adán y Eva los gobernaba a través de la inocencia. ¿Sabe que los primeros seres humanos eran como niños tan inocentes? Dice la palabra de Dios que en ellos no había pudor, no había inmoralidad. Andaban desnudos Adán y Eva. Y se paseaban en el huerto del Edén. Y Dios venía y platicaba con ellos. Y el ser humano era tan inocente, no conocía la maldad. Pero desde el momento que pecó el ser humano, dice la palabra de Dios, que Adán se cubrió sus partes privadas. Y cuando Dios viene le dice, Adán, dice, Señor, tuve miedo porque estoy desnudo. ¡Wow! Y entra otro gobierno de Dios que se llama la conciencia. Dios empieza a administrar al ser humano a través de la conciencia, que el ser humano sabe el bien y el mal. Después viene la ley de Moisés, que empieza Dios a administrar a través de la ley. Si haces esto, vivirás. Pero el día de hoy, cuando Jesucristo se empieza a despedir y dice, hey, un nuevo mandamiento os doy. ¡Wow! ¿Sabe que la esfera del gobierno de Dios cambia? Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras a nuestros padres por los profetas, ahora ha hablado a través del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. En cuanto a la muerte de Jesucristo y el velo es partido y podemos entrar al lugar santísimo a través de la oración, por la gracia que fue derramada en nosotros a través de la muerte de Jesucristo, nosotros empezamos a ser gobernados a través de Dios, a través de la gracia, a través de su amor, a través de su misericordia. Entonces Dios les da un pastor, y con esto Dios no disciplina. Claro que disciplina. Cuando el hijo se empieza y no quiere cambiar, va a venir la disciplina de Dios. Pero estamos bajo la gracia indudablemente. Por eso no ha caído fuego a lugares de este país. Porque lugares de este país ha llegado tanto la inmoralidad que si no estuviéramos bajo esa gracia, Dios sí ya hubiera mandado. Pero cuando Jesucristo le dice, un nuevo mandamiento os doy, aquí en la gramática española cuando estamos hablando de un mandamiento, estamos hablando de un imperativo. ¿Qué es un imperativo? O sea, que lo tienes que hacer, lo tienes que llevar a cabo. Dios no está poniendo a tu consideración si lo haces o no lo haces. Hay cosas que pueden ser alternativas, pero cuando es un mandato, en la gramática se conoce como un imperativo. Es un mandato, lo tienes que hacer. Es como cuando usted manda a su hijo y le da una orden, no le está diciendo, mira, mijo, si quieres lo haces, si no, no lo haces. No, saca la basura. Eso es un imperativo. Así es el imperativo de Jesucristo que le estaba dando a sus discípulos, despidiéndose de ellos. Un nuevo mandamiento os doy. O sea, Juan, no estoy poniendo a tu consideración si quieres amar al pecador, si quieres amar al que es diferente de ti. No lo estoy poniendo, lo tienes que amar como yo te he amado. Pedro, yo sé que tú eres muy temperamental. Pero no te estoy diciendo si quieres amas, si no amas, tienes que amar. Un mandamiento nuevo os doy. Y es que, mis queridos hermanos, si Dios Padre, imagínense,
Si Dios Padre, a través de Jesucristo, nos está gobernando con su gracia, con su misericordia y su amor, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Pastor, ¿y así nos está gobernando Dios? Vayamos a la palabra de Dios. Cuando Dios Padre dice en el Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo inspira a Juan a escribir Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ahí encontramos la palabra amó. O sea, Dios está gobernando por su amor. Imagínense el amor de Dios Padre. Dice, de tal manera. O sea, cuando dice la palabra de tal manera, estamos hablando de un amor que no se puede calcular. De tal manera amó Dios al mundo. Imagínese. ¿Usted se ha dado cuenta qué tan pecador es? Porque yo sí me he dado cuenta. ¿A poco, pastor? Claro. Por eso necesitaba de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a mi vida, me empezó a transformar. Cuando usted ve su bancarrota espiritual, empieza a ver la grandeza de Dios y el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí ve el amor de Dios. Cuando dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios. Dios no dice, hey, yo te voy a matar si no vienes delante de mí, te voy a hacer esto. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, por la misericordia, el amor que Dios ha tenido en tu vida, vive para Cristo. Eso dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando tú entiendes la misericordia de Dios, cuando tú entiendes el amor de Dios, lo que vas a hacer, vas a querer vivir santo para su gloria. Ya no por temor. Dice el Evangelio de Juan, el verdadero amor echa fuera el temor. Todo lo que tú aprendes a hacer es porque Él te amó primero. Tú le entregas tu vida en sacrificio porque Él te amó. Has aprendido a conocer el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo la carta a los Romanos. La carta a los Romanos empieza con una sentencia muy triste. Empieza a decir que todos estábamos condenados, que todos éramos pecadores, que todos nos desviamos. Qué bueno que no se terminó en el capítulo 3. Luego habla de nuestra justificación, de nuestra santificación. Y ya en el capítulo 12 dice, si has aprendido todo eso, que estabas condenado, y aprendiste de la misericordia de Dios, del amor de Dios, vive para Él. Entonces, de esa manera nos está gobernando Dios. Cuando usted ve en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirar, dice la palabra de Dios, empieza este versículo, mirar, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Mirar, dice. O sea, dice, observa cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Eso dice primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirar, o sea, nos anima la palabra de Dios a que nosotros miremos, observemos el amor de Dios. Imagínense, si de esa manera nos está gobernando Dios a nosotros, entonces no sería lógico, no sería racional que nosotros quisiéramos vivir de otra manera. Por eso Jesucristo dice, hey, Pedro, Juan, Jacobo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo los amé. ¿Se da cuenta cómo necesitamos de Cristo, de Dios, de su palabra, para vivir conforme a la voluntad de Él? Tenemos que vivir en amor. No hay otra manera. Es el nuevo mandamiento que Dios nos da y vemos que su profunda gracia, su profundo amor, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú y yo logramos entender, miramos el grande amor de Dios, nos damos cuenta de ese amor que sobrepasa todo entendimiento y nosotros nos empezamos a entregar a Dios por amor y a nuestro prójimo, a nuestra iglesia por amor. Como yo, dice, fíjese lo que dijo Jesucristo, como yo os he amado.
como yo os he amado. ¿Sabía que el ser humano tiene la facultad de aprender de diferentes maneras? Usted y yo fuimos creados de una manera tan magnífica por parte de Dios que tenemos la capacidad de aprender de diferentes maneras. Algunos de una manera aprenden mejor, otros de otra manera, pero el ser humano tiene la capacidad de aprender de diferentes maneras. En la escuela aprendemos nosotros que el ser humano tiene la facultad de aprender algo a través del método, a través de algo empírico. ¿Qué es algo empírico? Que mi papá sabía mecánica y me empieza a enseñar ahí con la observación, así es, y aprendo. Eso es lo empírico. Pero también el ser humano tiene la capacidad de aprender a través de lo científico. ¿Qué es esto? Que vas a la escuela, te preparas, estudias, apuntas. Es algo, el ser humano tiene la capacidad de aprender muchas veces solamente con la observación o el escuchar. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera como aprende el ser humano? ¿Sabe cómo es la mejor manera para que usted le enseñe a alguien? Como dijo el Curios, el Señor, el Rabí, el Maestro, Jesús de Nazaret. La mejor manera de aprender es como Jesucristo dice, como yo os he enseñado. Esto es con el ejemplo. Tú no le pidas algo a tu hijo, a tu hija, si no le estás enseñando con el ejemplo. La mejor manera de aprender algo es con el ejemplo. Jesucristo le dice a Pedro, le dice a Santiago, tú vas a amar al pecador. Tú vas a amar a alguien diferente como tú, a un recaudador de impuestos llamado Mateo, que en ese tiempo eran considerados como rateros. Lo vas a amar porque como yo te he enseñado, como yo te amé a ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Así dice la Biblia, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados juntamente con Jesucristo. Imagínense, el maestro de Nazaret cuando le dijo a sus discípulos que hicieran algo, no los mandó así, háganlo, los mandó como yo los he enseñado. ¿Sabe que cuando Jesucristo anduvo predicando, los discípulos andaban ahí viendo un pescador como Pedro que no sabía ni hablar? ¿Y usted cómo sabe, pastor, que no sabía hablar? Porque en el libro de los Hechos, cuando Pedro se para a hablar con un denuedo, se quedan sorprendidos los expertos, los maestros. Dice, ¿no es acaso ese el pescador que andaba con Jesucristo? Él es. ¿Sabe quién le enseñó? Su maestro. Dice, ustedes se van a amar como yo os he enseñado. La mejor manera que el ser humano puede aprender es a través del ejemplo, y Jesucristo lo hace con ellos. Yo amé a un recaudador de impuestos. Imagínense que en aquel tiempo eran considerados judíos que se pasaron al Imperio Romano recaudando impuestos de la nación de Israel. Y Jesucristo amó a un Mateo. Jesucristo amó a la mujer adúltera. Jesucristo amó a la multitud. Jesucristo amó a un Lázaro. Por lo tanto, dice, este nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Vemos en el versículo 33 que Jesucristo dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pedro, ni te apuntes. Señor, yo voy contigo. No te apuntes, Pedrito. Dice Juan, yo que soy el discípulo amado, ni tú. O sea, nosotros aprendimos en ese versículo que ellos no podían ir, porque ellos se iban a quedar a edificar la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Pero la iglesia del Dios viviente iba a ser edificada en amor, que también nos améis unos a otros. La iglesia de Cristo tenía que ser edificada en amor, si no, de nada iba a servir. Si Pedro podía decir, pero es que yo tengo mucha fe, pero si no tienes amor, dice la carta a los Corintios, puedes tener toda la fe del mundo, pero si no tienes amor, de nada sirve. Puedes hablar en lenguas, pero si no tienes amor, de nada sirve. Puedes dar tus riquezas, pero si no tienes amor, de nada sirve. Eso dice Corintios. Entonces Jesucristo los deja y dice, como yo os he enseñado que os améis unos a otros, ustedes no se van a edificar, pero la santa iglesia de Cristo, del Dios viviente, iba a ser edificada en amor. Si la iglesia de Cristo, como en el primer siglo, y el día de hoy en el siglo XXI, logramos comprender este nuevo mandamiento, indudablemente vamos a avanzar conforme al propósito de Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso?
que en el amor vamos a empujar el reino de las tinieblas a un lado y el reino de la luz va a seguir avanzando. Porque cuando la maldad, dice el Evangelio de Mateo, cuando la maldad se multiplique, el amor de muchos se enfriará. Que tu amor, iglesia de Cristo, no se enfríe. Que puedas ver con ojos de misericordia, que puedas ver a aquel que necesita de Cristo, dale el santo evangelio. ¿Sabe que darle una torta, una hamburguesa, es bueno? Pero si tienes la oportunidad, dale la hamburguesa y dale el evangelio de Cristo. A esos iban a quedar los discípulos de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro, Cefas, hijo de Jonás, iba al templo a entrar por la puerta de la hermosa, dice la palabra de Dios, e iba con otro de los discípulos. Y dice la palabra de Dios que un limosnero, alguien que tenía necesidad financiera, económica, que tenía hambre, era paralítico, le pidió una moneda. Y Pedro le dijo, no traigo dinero. No traigo dinero, pero lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy. Levántate y anda. Hay veces que tal vez no vas a tener, pero si tienes la palabra de Dios y si tienes lo demás, dale a alguien algo. Pero si nosotros entendemos esto, el reino de Dios va a avanzar. Dice el versículo número 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Nosotros bien sabemos que la salvación no es por obras. O sea, la salvación no es por obras, ni por los frutos que tú des. La salvación no es por obras ni por los frutos que tú des. No lo digo yo, sino lo dice la carta de los Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es la salvación. Efesios 1:2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Eso es la salvación. O sea, tú a tu salvación no puedes hacer ninguna obra. Dice la palabra, es un don de Dios. Nadie se puede gloriar, decir, es que yo a mi salvación. No. Nadie se puede gloriar. Es un don de Dios. Es un don de Dios a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así se adquiere la salvación. Es un don de Dios. Pero algo sí les voy a decir. O sea, la salvación no se adquiere ni por obras, ni los frutos, ni por los frutos que nosotros demos aquí en el planeta llamado tierra. Pero algo sí te voy a decir. Las obras, los frutos que tú das, demuestran que has nacido de nuevo. Las obras que tú haces en Cristo y para Cristo demuestran que tú eres una persona que ha nacido de nuevo a través del santo evangelio de Jesucristo. Demuestra sobre todas las cosas que eres una nueva criatura. Dice la palabra en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí, dice Jesucristo, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mateo 7:20. Así que por los frutos les conoceréis. Sencillo, dice Jesucristo. Es que un higo no puede dar manzanas, no es lógico. Así un hijo de Dios. Un hijo de Dios empieza siendo un bebé en la fe. Va a batallar con toda lo pasado. Es una realidad. Pero conforme se va arraigando más en Jesucristo, permaneciendo, empieza a dar fruto. Empieza a ser nueva criatura. Y puedes volver a tropezar y dices, Señor, el justo se va a caer, pero se va a levantar. 70 veces caerá el justo, pero se levanta en el poder y en la gracia de Jesucristo. O sea, las obras no son para salvación, pero sí demuestra que eres hijo de Dios. Y fíjate lo que dice la palabra en este último versículo que estamos viendo. En esto conocerán que sois mis discípulos. Fíjese lo que la palabra dice Jesucristo. Una de las obras, un fruto del más palpable que uno puede ver que es hijo de Dios, sobre todo discípulo de Jesucristo, cuando esa persona sabe dar amor. Y no estoy hablando del amor eros, el amor sentimental, emocional, que usted ve cuando se enamoraron
y vieron a esa pareja y sintieron hasta mariposas en el estómago. Y ya después la conocen en el matrimonio y dicen, ay, ya no la quiero. No. Ese es el amor eros. Ay, que es que yo no sabía que deja los zapatos tirados, que te huelen. Eso es algo eros. El amor ágape todo lo puede, todo lo espera, todo lo da, todo lo soporta, no busca lo suyo, es benigno, no es fantasía. De ese amor estamos hablando. Cuando usted ve que una persona empieza a dar el fruto del amor, puede amar a aquel que es diferente a él, puede amar al pecador, ese es hijo de Dios, discípulo de Jesucristo. ¿Y quién lo dijo? Nuestro Señor dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor unos por los. Sencillo, tan sencilla la vida cristiana y a veces tan complicada, ¿verdad? O sea, dice, en esto, dice Jesucristo, Pedro, si tú amas a un Mateo que es diferente que tú, estás demostrando que has nacido de nuevo, que eres mi discípulo, que pasaste por el taller del maestro, que estuviste conmigo. De eso se trata la vida cristiana. Con esto voy a terminar, mis queridos hermanos, el día de hoy. El mandato que da nuestro Señor Jesucristo, como aprendimos el día de hoy, el mandato que da nuestro Señor Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy. La palabra nuevo, en el griego original, que fue tomado para ser traducido el Nuevo Testamento al castellano, al español, en el griego, fue tomado del griego original. En el griego original hay dos adjetivos para la palabra nuevo. El primer adjetivo es la palabra neos, que indica algo reciente que nunca ha existido antes. Hay dos palabras en el griego original nuevo. La primera es algo en verdad nuevo, la palabra neos, que nunca ha existido, o sea que sí es algo nuevo. Y el segundo adjetivo es la palabra kainos, que significa algo que aunque ya ha existido antes en alguna forma, adquiere ahora una mejor condición, o sea, se renueva. Entonces vemos que en la palabra, en el griego original que fue traducido, nuestra palabra al castellano, hay dos palabras, neos y kainos. Entonces neos sí significa algo que es nuevo, que nunca había existido. Pero kainos significa algo que aunque ya había existido antes, toma forma, adquiere una nueva condición, o sea, se renueva. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, dice Jesucristo, ahora este mandamiento lo vamos a renovar. Es la segunda palabra, el segundo adjetivo que se utiliza aquí en Juan, la palabra kainos. Es que, mis hermanos, el amarse ya estaba dado este mandamiento. Aquí podemos decir, o sea, antes no se debería de amar uno. No, sí, pero ahora adquiere una profundidad tan alta que dice Jesucristo, sobre esta esfera vamos a vivir, sobre este nuevo mandamiento, sobre el amor. ¿Sabe que el pueblo de Dios se había empezado a olvidar del amor? Este mandamiento ya estaba en Levíticos capítulo 19, versículo 18, Proverbios 20, 22, Proverbios 24, 29. Cuando yo leo la Escritura y antes de investigar mis comentarios, yo digo, esto ya lo dio Jesucristo, ya lo dio Dios Padre. Pero está adquiriendo una transformación, que nosotros podamos entender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento para vivir de esa manera. Y es que al pueblo de Dios se le está olvidando lo principal, el amor. El pueblo de Dios se estaba volviendo un pueblo religioso, que pensaban que a través de sus obras ganaban la salvación, que pensaban que porque oraban, ayunaban, el pecador no merecía de su amor. Imagínense que así fuera Dios, no te hubiera visto a ti ni a mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para ver diferente a alguien más? Y dice Jesucristo, ustedes no lo van a hacer así, mis discípulos. En esto van a comprobar que son mis discípulos, que se aman unos a otros.
O sea, este nuevo mandamiento lo lleva a otra esfera. Lo lleva a algo mayor. Suelen decir que el único ejército que deja a sus soldados tirados es el ejército de Dios. Que cuando alguien se descuidó y tropezó y cayó, en vez de abrazarlo, exhortarlo con amor y restaurarlo, muchas veces lo dejan tirado. Dice, no, dice Jesucristo, se deben de amar. Este mandamiento ya había sido dado, pero Dios lo lleva porque el pueblo de Dios en el primer siglo se está olvidando del amor. Miraban, dice Jesucristo, que miraban la paja que había en su hermano, pero no miraban la viga que había en su ojo. Querían matar al pecador. Cuando el maestro de Nazaret, con esa tranquilidad, ese amor, esa paciencia, está escribiendo en la tierra, y habían encontrado a una mujer en adulterio, y llegaron los religiosos y dijeron, ¿qué le toca? La ley dice que hay que apedrearla. Muerte por pecadora. Debe de morir. Esperando la respuesta del maestro. Y como Jesucristo no contestaron, le volvieron a preguntar. Se levanta Jesucristo con esa sabiduría. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos se fueron corriendo. Se le había olvidado a la nación de Israel vivir bajo amor. Y Jesucristo viene a renovar y les dice, un nuevo mandamiento os doy. Que la iglesia de Cristo logre comprender este nuevo mandamiento. Padre, gracias porque eres bueno. Yo no tenemos la manera de decirte gracias por tu amor, tu misericordia hacia nosotros. Cuando vemos nuestra bajeza espiritual y vemos tu grandeza, podemos expresar, como decía el salmista, ¿quién es el Hijo del Hombre? Para que tengas de él memoria y lo visites. Gracias por ese amor que sobrepasa todo entendimiento que aprendimos la semana pasada en el libro de Filipenses, que no logramos entender, pero lo aceptamos. Y ayúdanos a vivir bajo ese amor. Y si el día de hoy tú escuchas esa predicación a través de las redes sociales, a través de las diferentes maneras que estamos llevando a cabo esta palabra de Dios, y tú dices, yo quiero conocer ese amor, ven a Jesús.